Con su permiso, Presidenta, señora Gobernadora, qué gusto verla y estar aquí con todos ustedes. Muy buenos días a todos y todas. Como parte del programa de fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y como parte de una de las líneas estratégicas para recuperar y seguir incrementando nuestra soberanía energética y la autosuficiencia alimentaria, Veracruz es fundamental en este proceso. Petróleos Mexicanos ha iniciado un gran programa de recuperación de las plantas de petroquímica y fertilizantes, donde Veracruz es clave en el proceso. Pemex no solo produce crudo para refinar, es decir, para producir productos de mayor valor como son las gasolinas, el diésel y la turbocina, sino también se puede refinar para generar productos, insumos estratégicos para otras industrias. Nuestro país era productor de estos insumos y actualmente estamos importando muchos de estos petroquímicos que antes producíamos. Entonces, el director de Pemex va a presentar todo este programa de recuperación de la petroquímica y también el programa que apoya el incremento de la producción de fertilizantes, que también abona para otra de las políticas principales de este gobierno, que es la autosuficiencia alimentaria. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. La industria petroquímica y la de fertilizantes son clave para el desarrollo de México. Se trata de sectores productivos en donde transformamos el gas natural y derivados del petróleo y gas en materias primas. Muchas de estas las encontramos en productos de uso cotidiano, ya que son de gran relevancia para diversas cadenas industriales. Por el lado de la petroquímica, productos como el óxido de etileno se utilizan en la industria médica y farmacéutica o en los sectores automotriz, de plásticos, textil y de químicos. En cuanto a fertilizantes, el amoníaco y la urea son materias primas fundamentales para la industria agroalimentaria. Durante décadas, la que sigue, por favor. Durante décadas en nuestro país se abandonó a la industria petroquímica, haciéndonos dependientes de las importaciones, desaprovechando la oportunidad de multiplicar el valor de los productos asociados a nuestros hidrocarburos. Ahora, por instrucciones de nuestra presidenta, se están reactivando estos sectores fundamentales para una gran variedad de industrias. La reactivación nos ofrece la oportunidad de volver a producir en nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y alimentaria, reduciendo vulnerabilidades en cadenas de suministro y contribuyendo a la creación de empleos. En ese sentido, Petróleos Mexicanos está ejecutando un plan integral de reactivación de la petroquímica y fertilizantes, que tiene como objetivo incrementar la producción nacional de petroquímicos para ubicarse en 849,000 toneladas anuales, en la elaboración de fertilizantes para alcanzar más de 4 millones de toneladas por año, esto en los siguientes años. El plan se está realizando a través de la articulación de una red de proyectos de desarrollo de nueva infraestructura y de rehabilitación de plantas ya existentes, que en conjunto apuntan a consolidar, entre otras, nuestra industria alimentaria. Los complejos petroquímicos Cosoleacaque, Cangrejera y Morelos, así como las plantas para la producción de fertilizantes en Poza Rica, son estratégicas para el fortalecimiento nacional de estos sectores. Con el plan de reactivación y las inversiones asociadas, la producción en los centros petroquímicos Morelos, Cangrejera y Cosoleacaque va a ser de 1.8 millones de toneladas anuales. En las plantas Proagro y Fertinal, el plan de reactivación considera un total de 2.4 millones de toneladas. Y el plan contempla además, como ya lo dije, nuevos desarrollos, es decir, la planta de Escolín en Poza Rica. La que sigue, por favor. Para alcanzar la meta de producción de petroquímicos y fertilizantes antes mencionada, se cuenta con un plan de inversiones públicas y mixtas por 93,000 millones de pesos a ejecutarse entre el 2026 y el 2030. Estas inversiones van a impulsar sectores clave de la economía del país, como el agrícola, automotriz, el de plásticos, textil, el farmacéutico y el químico. De esta forma, con la reactivación, Pemex contribuye al desarrollo nacional al contar con productos de calidad, en oportunidad y a precios justos. La que sigue, por favor. Los proyectos que estamos impulsando para fortalecer la petroquímica nacional se dividen en dos.
proyectos de rehabilitación de la infraestructura existente y proyectos para el desarrollo de nuevos complejos. En cuanto a los proyectos, de rehabilitación, el primero es el de etanoetileno, que tiene como propósito fortalecer la producción de polietilenos, dióxido de etileno y de glicoles. Para ello vamos a realizar una inversión de 30,000 millones de pesos, monto que será destinado a rehabilitar 5 plantas y servicios auxiliares en los complejos Cangrejera y Morelos. Con esto vamos a alcanzar una producción anual de 520,000 toneladas de las referidas materias primas y vamos a contribuir a la generación de más de 6,000 empleos directos y 18,000 indirectos. La que sigue, por favor. El siguiente proyecto es el de aromáticos, a través del cual vamos a fortalecer la producción de aromina, benceno, tolueno, gilenos, hexano y heptano. Para este proyecto se destinan 11,000 millones de pesos, recursos que permitirán rehabilitar 8 plantas, la optimización de procesos, equipos y servicios auxiliares en el complejo Cangrejera. En términos de volumen de producción, se prevé alcanzar un total anual de 329,000 toneladas y se estima la generación de 2,000 empleos directos y 6,000 indirectos. La que sigue, por favor. Para el proyecto de acelerar la producción de amoníaco, se realiza una inversión de 13,000 millones de pesos para la rehabilitación de 2 plantas y servicios auxiliares del complejo Cozoleacaque. Se estima una producción anual de 957,000 toneladas y la generación de 1,800 empleos directos y 5,400 indirectos. La que sigue, por favor. Con el proyecto Fertinal Proagro buscamos robustecer la producción de urea y fertilizantes fosfatados. En este caso, la inversión es de 13,700 millones de pesos. El recurso está destinado a la rehabilitación y recuperación de plantas existentes en el complejo Lázaro Cárdenas y en el complejo Coatzacoalcos. Con ello vamos a alcanzar una producción anual de 2,4 millones de toneladas y la generación de 7,900 empleos directos y de 12,000 indirectos. La que sigue, por favor. Como mencioné, además el fortalecimiento de la infraestructura petroquímica existente, también estamos trabajando en habilitación de nuevas plantas. El proyecto Escolín implica la construcción de una nueva planta de amoníaco y de urea, así como una nueva unidad granuladora de servicios auxiliares para el mismo complejo. Es una inversión de 25,000 millones de pesos, lo que permitirá alcanzar una producción anual estimada de urea granulada de 708,000 toneladas. El proyecto Escolín brindará 3,900 empleos directos y 11,700 indirectos para la región. En conclusión, el fortalecimiento de nuestra cadena de valor en petroquímicos y fertilizantes no es solo una meta operativa, sino un pilar fundamental para la seguridad y soberanía alimentarias de México. Sabemos que el futuro de ambos sectores exige innovación, eficiencia y una visión estratégica que asegure el bienestar de las generaciones presentes y futuras, por lo que celebramos y agradecemos el impulso decidido de nuestra presidenta para hacer posible la reactivación de la petroquímica y los fertilizantes nacionales. Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos, gobernadora. A continuación informo los avances del programa de infraestructura en el estado de Veracruz. Tenemos reconstrucción por afectaciones de lluvias, puentes y distribuidores viales, construcción y modernización de autopistas, megabachetón y caminos artesanales. Adelante. En cuanto a reconstrucción por afectaciones de lluvias, aquí hay 50 acciones en 402 kilómetros en la red federal libre de peaje que ya iniciaron el 12 de mayo. En la red estatal tenemos 35 acciones, 285 kilómetros, iniciaron los trabajos el 6 de mayo. Es estabilización de taludas, son obras de drenajes y es conservación de carreteras. En la primera imagen pudieron ver el plano donde vienen ubicadas estas carreteras, estos caminos. Además estamos interviniendo 18 puentes. Son puentes que son construcciones nuevas en el caso de 11, 6 ampliaciones de claros y una rehabilitación. Estos suman 2.5 kilómetros de longitud la intervención de todos estos puentes. Aquí vemos algunas de las imágenes objetivo de los principales
viaductos o puentes que estaremos interviniendo y, como me han escuchado en otras ocasiones, ya se diseñan para periodos de retorno de 1000 años, para lluvias de 1000 años. Adelante. Pasamos al acceso al puerto de Veracruz, uno de los puentes que inició el año pasado. Estamos terminándolo en julio de este año. Ya uno de los cuerpos tiene inclusive asfalto. Estamos concluyendo las 2 rampas de acceso. El segundo cuerpo, nos faltan 6 claros. En un rato más la presidenta va a supervisar la obra. Estaremos terminándolo a finales de julio y estamos terminando 5 meses antes de lo programado, de lo contractual. Entonces, va muy bien el puente, son 2 kilómetros y el beneficio principal pues son reducción de tiempos en uno de los entronques principales, que es la ruta 140, con el acceso al puerto. Adelante. En cuanto al nuevo puente de Coatzacoalcos 3, un puente también de 6 kilómetros de longitud con todo y sus entronques, es pues un puente de 40 metros de altura en la parte principal para darle acceso a los barcos de gran calado. Estamos hablando de que ya ayer se publicaron las prebases y estará iniciando en julio de 2026. Ahorita nada más es el proceso de licitación para iniciar. ¿Puedes poner, dado que estamos en Coatzacoalcos, la imagen del puente? ¿Mande? Pues que vuelvan a poner la imagen del puente. Ah, sí. El puente es un puente atirantado. Estas imágenes que están viendo son los entronques, que en sí los entronques son también estructuras importantes para lograr resolver, pues en realidad que el paso sea eficiente. Si corren nuevamente el inicio, para lograr librar, es un puente que en sus claros máximos tiene 200 metros de longitud y, como mencionaba, 40 metros de altura en la parte principal. Es el puente atirantado. A ver si tienen la imagen para que la paren ahí. ¿Cuándo? Es anterior. Así va a quedar el puente de Coatzacoalcos. Sí. Que pues será seguramente el puente más de mayor longitud y de mayor altura que estaremos construyendo en esta administración, y además sobre un cuerpo de agua. Nos llevará del orden de 3 años el concluirlo. Adelante. En cuanto al Megabachetón 2026, que es el programa de conservación de carreteras, en 2025 hicimos 92 kilómetros, además de haber atendido la totalidad de la red, que son 2.600 kilómetros a nivel de bacheo, pero para 2026 traemos 615 kilómetros. Esto es importante, vamos a estar llegando casi al 40% del total de la red federal libre de peaje en conservación. Ya inició el programa, las rutas principales las vimos al inicio de las imágenes, Fortín de las Flores Conejos, Alazán, Pánuco, Tantoyuca, Santa Cruz, Tlapacoya. En especial la presidenta desde la transición nos pidió Tuxpan hacia Pánuco, que es la 127, esa ya se están instalando las plantas de asfalto para arrancar esa obra que pues siempre nos insistió que era la peor carretera por la que había transitado. Ya estamos iniciando con los trabajos preliminares. Y Tampico, Tuxpan, Tampico, Paso del Toro, Alvarado, Paso del Toro, Alvarado, Coatzacoalcos con límites de Tabasco. En fin, como ven aquí en esta imagen, en color vino, son las carreteras, las rutas que estaremos trabajando este año. Pasamos a la siguiente. En cuanto a conservación de autopistas, esto es lo que hace Capufe. También traemos para este año 402 kilómetros, que también son intervenciones importantes. Las rutas de Ciudad Mendoza a Córdoba, Córdoba a Veracruz, La Tinaja a Cayucan, que también nos la ha insistido mucho la gobernadora. Adelante. En cuanto a conservación de puentes circulares, una intervención que me han escuchado en otras ocasiones, la sustitución de tirantes del puente Antonio Dovalí
un puente de los 80s, que en su momento fue una de las 10 obras más importantes del mundo y que ahora le estamos cambiando todos los tirantes. El año pasado fueron 6, este año son 14, es un proceso complejo. La inversión son 1.100 millones de pesos, es el a la construcción de un puente, y además está, como vieron, monitoreando, estamos con instrumentos, teniendo información en tiempo real del comportamiento. Aquí ven algunos de los colados de las losas que le va a dar mayor capacidad al puente. La siguiente. En cuanto al distribuidor vial Paso del Toro, que va a ser un distribuidor vial que también es muy importante, se van a complementar 3 gasas, estos elementos que les llamamos gasas, donde se dan los movimientos direccionales. Ya Capufe está trabajando en conservación, ya mejoró un poco la operación. Este año traemos proyecto ejecutivo y estaremos iniciando con trabajos preliminares. La siguiente. La autopista Cardel-Poza Rica, que está en proceso de construcción, ya están liberados los primeros 10 kilómetros, en ellos se está trabajando, ahí tiene 2 puentes y un paso superior, eso se inició el año pasado, y este año debemos de estar terminando 3 puentes, 3 pasos superiores y el resto de los kilómetros que están en liberación de derecho de vía. La siguiente. En cuanto a caminos rurales, también traemos 25 kilómetros con equipos. Estamos estabilizando, estamos revistiendo, son en Coatepec, en Naolinco, en Jico, en Cantos Reyes y en Actopan. La siguiente, utilizando diferentes métodos para estabilizar. En cuanto a caminos artesanales, el año pasado hicimos 2 caminos, 8 kilómetros en Chicontepec. Para 2026 traemos 11 caminos, 20 kilómetros en Chicontepec, Guayacocotla, Soteapan y Uxpanapa. La siguiente. El resumen, para 2025-2030 serán 18,000 millones de pesos la inversión en el estado de Veracruz, y en 2026 estaremos invirtiendo 9,205 millones de pesos en los trabajos que acabamos de describir. Y es cuanto, presidente. Gracias. Buenos días, con su permiso, señora presidenta. Hoy 5 de junio nos convoca el Día Mundial del Medio Ambiente. Este día tiene un significado muy especial a partir de la política ecológica humanista que su gobierno impulsa. Justo estamos aquí en Holbox, Quintana Roo, en el área natural protegida Yumbalam, junto con la gobernadora Mara Lezama, con Sebastián Ramírez de Fonatur y también con el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, aliados esenciales de nuestra política ambiental. Presidenta, usted me instruyó ir a Mahahual a reunirme con la comunidad. Mahahual no es solo un destino turístico, es un territorio con comunidades que han sido guardianas por generaciones de sus mares, manglares y sus selvas. En eso hemos escuchado sus inquietudes, sus propuestas y su visión para desarrollar juntos un turismo ecológico que permita combinar desarrollo económico y empleo con protección ambiental. Por ello, junto a la población, se hará un decreto entre Semarnat, Sectur, Fonatur, el gobierno del estado y sobre todo las comunidades de Mahahual para proteger frente al gran turismo y orientar a un área de protección donde se fomente el ecoturismo y se convierta en un referente del turismo de la costa maya. La comunidad manifestó su voluntad de recibir inversiones, pero que generen beneficios económicos y sociales locales para sus hoteles, sus restaurantes y sus pequeños negocios. Señora presidenta, desde esta maravillosa isla de Holbox, quizá pueden ver un poco, y en este Día del Medio Ambiente, tomo un minuto para presentar la iniciativa México Circular y Holbox Circular, un modelo que cambia el paradigma de una economía lineal a una economía circular y sustituir progresivamente los plásticos de un solo uso, revalorar los residuos como insumos y promover el reciclaje, particularmente en playas y áreas turísticas. Contamos con la voluntad de los hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, de las comunidades y la sociedad para generar prosperidad compartida con pleno respeto al medio ambiente. Holbox es ejemplo de ello. Gracias, presidenta. Gracias, secretaria. Pues, presidenta, brevísimo, aquí estamos siguiendo su instrucción.
sepa que, como usted nos lo ha instruido, en Majahual vamos a trabajar en un instrumento para que garanticemos que en esa zona se limite al gran turismo y solo se garantice el ecoturismo. Esa es su instrucción y con el liderazgo de la secretaria Bárcena y de nuestra gobernadora eso se va a realizar. Un abrazo y desde aquí en Quintana Roo ya estamos trabajando para que eso suceda. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, presidenta. Buenos días, Mara. Hermoso paraíso. Y gracias, muchas gracias por escuchar al pueblo, convertir el diálogo en acciones. Hemos trabajado con Alicia, como usted instruyó, con Sebastián, con todo el equipo, sobre las necesidades que han planteado las y los ciudadanos de Majahual, y como lo platicamos con la secretaria, y como lo sabe el pueblo de Majahual con un trabajo previo, le quiero decir que tenemos confirmada una inversión estatal de 197.5 millones de pesos para infraestructura vial, rehabilitación de la Plaza del Faro, embellecer la rehabilitación del malecón, mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. Y en Quintana Roo entendemos muy claro que el bienestar y la protección ambiental avanzan de la mano. Por eso respaldamos iniciativas como la que presentamos el día de hoy, México Circular, y la construcción de una economía alrededor del sargazo, transformando desafíos ambientales en oportunidades para generar conocimiento, empleo y es prosperidad compartida. Cada manglar protegido fortalece la seguridad de nuestras familias frente a fenómenos naturales. Cada arrecife conservado preserva la biodiversidad y el sustento de miles de personas. Cada hectárea de selva cuidada contribuye al equilibrio climático y a la protección de nuestros recursos naturales. Presidenta, cuente con Quintana Roo para seguir construyendo un modelo de desarrollo que genere bienestar con justicia social y justicia ambiental, porque cuidar nuestra naturaleza significa cuidar nuestro bello pueblo, fortalecer nuestra calidad de vida y asegurar un mejor porvenir para las próximas generaciones. Muchas gracias, querida presidenta, y en este Día Mundial del Medio Ambiente les invitamos a disfrutar de este hermoso paraíso del Caribe mexicano, de Holbox, Quintana Roo, en la capital mundial de las vacaciones, porque sí, México está de moda. Gracias, Mara. Gracias, Alicia. Gracias, Sebastián. Bueno, es una inversión en Veracruz de alrededor de 190,000 millones de pesos en el sexenio. Y incluye la inversión en petroquímica y fertilizantes, la inversión en carreteras y la inversión en agua potable, plantas de tratamiento, recuperación de ríos y también la inversión en salud. Nos faltaría la inversión en educación, que también estamos desarrollando, y por supuesto la inversión en programas de bienestar, que alcanza en un año la inversión de cerca de 79,000 millones de pesos. Entonces, como ven, es una inversión histórica para Veracruz. Queremos mucho a la gobernadora y también, obviamente, al pueblo de Veracruz. Ese es el primer anuncio. El segundo es que esta zona de Majahual, en donde se iba a desarrollar un proyecto turístico de gran magnitud, el objetivo es darle una categoría de protección para que solo pueda desarrollarse el ecoturismo. Esto solo se puede hacer en coordinación con la comunidad. Entonces, el día de hoy anunciamos que trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para un decreto especial en esta zona para que no se desarrolle el gran turismo, sino el ecoturismo junto con las comunidades. Muy buenos días, presidenta. Buenos días. Bienvenida a Veracruz y a todo su gabinete. La verdad es que es impresionante los anuncios que acaba usted de dar. Le pedimos que venga más seguido. Antes de hacerle dos preguntas muy interesantes sobre este tema, tengo una inquietud, sobre todo por la integridad de las compañeras reporteras. Hoy no va a lanzar balones, ¿verdad? ¿Perdón? No va a lanzar balones. Ah. Bueno, entrando en materia. Recientemente se firmó… Por cierto, aprovecho, Sí. porque ayer estuvo circulando un video donde decían que había un guardia de seguridad en la mañanera. Es un compañero de comunicación social que siempre está con nosotros y que se acerca, pero ni viene armado ni nada, sencillamente, porque es importante aclarar. Es un compañero de comunicación. Sí, parte de las fake news. Bueno, recientemente se firmó en Seúl, Corea,
un importante convenio entre la empresa Ursus Energy y la coreana Samsung. Nos gustaría que usted o la secretaria de Energía nos ampliara un poco la información, porque la inversión estimada podría ser por $2.200 millones en Coatzacoalcos para construir una planta de gas. De gas licuado, sí. De gas licuado, de lo cual pues nuestra gobernadora sabe mucho de esto. Y sobre todo, en el mismo tema, preguntarle si esta es la solución a la falta de gas en nuestro país, sobre todo para reactivar la industria petroquímica que nos acaban de anunciar, y de dónde viene ese gas, la importación, exportación, tomando en cuenta que el gas vale el doble en el Pacífico que en el Golfo, y cruzarlo puede dejar el mismo margen que producirlo. La pregunta también es si se va a hacer el ducto oceánico y si se va a mover gas en tren. ¿Quieren contestar sobre...? Con su permiso, Presidenta, en el listado faltaron también las inversiones de electricidad y dentro de eso también las de gas natural. Está programado la extensión del gasoducto del sureste, va a iniciar su construcción este año y conecta a San Fernando, y ese gasoducto trae una inversión de aproximadamente $177 millones, o sea, alrededor de más de 3,000 millones de pesos. Y está por inaugurarse también la planta de ciclo combinado de Tuxpan. Esa planta de ciclo combinado va a generar alrededor de 1,000 megawatts y estamos programando la inauguración por parte de la presidenta en este año. Estamos pensando que en diciembre. La gobernadora nos ha acompañado a la verificación de las obras. Entonces está también toda la parte de electricidad que en efecto se surte a través de gas natural. Y este es un proyecto que está planteado para uno de los polos de desarrollo que también está en proceso. El gas está garantizado tanto para las plantas de ciclo combinado como con la construcción y la extensión del ducto del sureste, que es este gasoducto que vamos a construir. Gracias. Perdón, no me presenté. Gilberto López Chión, del diario Notisur y Olmeca Multimedios. En el tema de las obras hidráulicas, Presidenta, en esta región nos parece de lo más trascendente la construcción del acueducto Cangrejera. La pregunta es si va a pasar por el puente Cuatza 3 o por el túnel, y bueno, pues o va a ser un cruce independiente. ¿Qué altura o galivo tendrá el Cuatza 3, el puente? Y si permitirá la navegación aguas arriba hacia Minatitlán. Nada más ampliando un poquito porque ya lo dijo. Exacto. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Estamos trabajando en equipo con Comunicaciones y Transportes. Están trabajando los equipos técnicos y se está por definir la solución. Tenemos hasta el momento dos alternativas. Por un lado, que la infraestructura del tubo se pudiera colocar adosada al puente. Esa sería una posibilidad. Y la otra posibilidad es que pueda tener su propia infraestructura de cruce para el río. Sobre todo lo que lo va a determinar es el asunto de los tiempos en los que estaría lista esta obra. Ya vamos muy avanzados y estamos por tomar esa definición técnica. Gracias. Gracias, director. Una última pregunta, Presidenta. La decisión tiene que ver con que, como saben, como lo explicó Jesús Esteva, el puente va a llevar su tiempo. Son alrededor de 3 años. Entonces estamos viendo para que el acueducto pueda estar antes, porque si no, pues sería más de 3 años para el acueducto. Entonces están haciendo esa evaluación, tanto costos como tiempos. Gracias. Una pregunta quizás suene un poco superflua, pero podría ser muy importante, y además tengo una propuesta. ¿Cómo se va a llamar el puente Cuatza 3? Pues aquí la gobernadora nos va a dar el nombre. Lo vamos a poner aquí a consulta. Últimamente, bueno, por ser la primera mujer presidenta, nuestra orientación es que lleven nombres de mujeres en la historia. En el caso de Baja California Sur, el paso a desnivel que acaba de inaugurarse, se llama Glorieta porque era una glorieta de las mujeres libres de Baja California Sur. Y vamos a ver aquí, para darle un nombre de una mujer de la historia de Veracruz.
Gracias, presidente. Gracias. Vamos por acá, a ver, Carlos. Presidenta, por acá. Presidenta, perdón, preguntarle, Carlos. ¿cuál va a ser su agenda con motivo del Mundial? Sabemos que va a haber la inauguración en el Zócalo, pero si tiene previsto reunirse con algunos jefes de Estado, ¿quiénes son los que vendrían al país? Si tiene contemplado abanderar a la selección mexicana, si ya tiene una posible agenda con el rey de España, ¿cómo va a ser su agenda? Si les parece, lo platicamos el lunes, todo, porque viene algunas personalidades, las vamos a recibir en Palacio Nacional. Ya lo platicamos. ¿La selección el lunes, también va a Palacio Nacional? El lunes lo platicamos con todo detalle. Y también preguntarle, ¿han reaparecido los expresidentes, no solo con la carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador? El fin de semana se vieron a otros 2 expresidentes, también Zedillo ha estado muy activo. ¿Esto de qué manera contribuye a la política del país, presidenta? No, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Zedillo hace rato que ya no aparece. Apareció criticando al gobierno. Después Fox y Calderón aparecieron en un evento partidista en Chihuahua. Y el presidente López Obrador apareció con una carta antier, hace 2 días. Es distinto. Y es una visión distinta, son 2 proyectos de nación. Como lo dije ayer, agradezco las palabras del presidente López Obrador a mi persona y hace un análisis de lo que él considera lo que está pasando hoy en la relación de Estados Unidos con México. ¿Qué reportes le dieron de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación sobre el diálogo con la CENTE? La CENTE lo van a informar ellos lo van a informar más tarde. Y por último preguntarle si va a retomar este modelo de mañaneras foráneas. Sí, vamos a retomarlo los viernes. Igual como lo hacía con el tema de seguridad. Sí, así es. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Buen día. En primer lugar, presidenta, preguntarle, el día de ayer el ICE dio a conocer esta detención de Enrique Martínez relacionado con el caso Ayotzinapa. ¿Qué tan relevante es esta detención y por cuál vía sería enviado o trasladado a nuestro país, presidenta? La Fiscalía va a dar más información. Es una persona que tiene una orden de aprehensión. En realidad estaban haciendo, más que lo hayan detenido especialmente a él, estaba haciendo pues una de las redadas que hace normalmente esta institución de los Estados Unidos, y ahí se encuentra esta persona y se encuentra pues la ficha que tenía relacionada con la orden de aprehensión que tiene México. Y ya la Fiscalía puede dar más detalles de quién es esta persona y por qué es relevante. ¿Esta es una de las 2 personas que usted había pedido? No, estamos pidiendo de otras 2 personas. Uno de ellos es el que era el juez de Barandilla, que llegó a Estados Unidos, dio su declaración y nosotros, como hay orden de aprehensión, se está pidiendo que regrese a México. A propósito de este tema, presidenta, la semana pasada se dio a conocer o se descartó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, pudiera regresar a las investigaciones del caso Ayotzinapa. Al salir de Palacio Nacional, el representante legal de los familiares nos decía que sí iba a buscar otros mecanismos internacionales u otras organizaciones similares al GIEI para colaborar en las investigaciones. ¿Qué organizaciones o cómo sería este mecanismo internacional, presidente? El GIEI como tal desapareció. Ya no es un grupo que en su momento estuvo asesorando a los padres o a la investigación y como tal desapareció. Hay algunas personas con las que siguen teniendo contacto los padres que participaron en este grupo. Nosotros preguntamos a Naciones Unidas, al Alto Comisionado de Derechos Humanos y su representación en México, si se podía tener acceso a expertos. Ellos consideraron que estas personas que habían participado no podrían ser traídas por Naciones Unidas y en todo caso estarían dando cuál es su visión de los expertos que pudieran venir a apoyar. Ha habido muchos avances en la investigación.
pero antes de poder dar conocimiento de ellos, pues tenemos que tener autorización de padres y madres de Ayotzinapa, de los jóvenes desaparecidos, para poderlo dar a conocer, los avances en la investigación. Presidenta, en un segundo tema, el día de ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso sanciones al presidente cubano Miguel Díaz-Canel. También el secretario de Estado Marco Rubio se refirió a las elecciones en Colombia, dice que Estados Unidos trabajará para unas elecciones libres y limpias en la segunda vuelta ya en Colombia. El secretario de Guerra también tuiteó ayer él señaló que rechaza los intentos de derrocar al presidente de Bolivia. ¿Qué lectura le da a esta serie de declaraciones, acciones del gobierno de los Estados Unidos? Pues como dice la Constitución, la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va a ser nuestra posición. Los pueblos del mundo, cada pueblo tiene que decidir quién los gobierna, cómo se gobierna y cómo resuelven sus problemáticas. Esa es la posición de México y no solamente es por convicción, sino porque así está en la Constitución de la República. Gracias, muy buenos días. Para la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como para el Gobierno de Veracruz y sin duda también por instrucción también de la Presidenta, han sido prioritarias las labores de búsqueda de la comunicadora Roxana, porque más allá de cualquier profesión a la que ella se dedique, no debemos perder de vista que en un país y en un estado encabezado por mujeres, pues es prioritaria la búsqueda o localización de una mujer. ¿Cuáles han sido las acciones que ha tomado esta Fiscalía? Nos hemos abocado a las entrevistas a familiares, personas cercanas a la víctima. Se está realizando el análisis todavía de videograbaciones que nos han permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento, lo que a su vez nos ha permitido llevar recorridos de búsqueda en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichiapa, con la participación de la Policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Guardia Nacional, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, en una plena coordinación de los 3 órdenes de gobierno, tal y como lo instruye de manera cotidiana nuestra gobernadora en las mesas de seguridad que encabeza. Además, se están realizando una serie de trabajos de inteligencia sobre las comunicaciones vinculadas a la víctima. Estas son las acciones que se están tomando desde la Fiscalía y, reitero, es prioritaria la labor de búsqueda de la comunicadora Roxana. Gracias. Gracias, Presidenta. Insistir en el caso de la compañera periodista desaparecida. Las investigaciones o estas entrevistas que han tenido con sus familiares, con sus personas cercanas, ¿tiene que ver directamente este levantamiento con la labor periodística? Pues hasta que no se hagan todas las investigaciones no podemos saber realmente cuál es la causa. Lo importante en este momento es encontrarla y una vez que se encuentre, pues ya la investigación de cuál fue la razón por la cual fue levantada por estas personas que todos vimos en un video. Pero lo más importante en este momento es la búsqueda. Presidenta, y en este sentido, Veracruz es catalogado por la organización Artículo 19 como la entidad más peligrosa de nuestro país para ejercer el periodismo. 31 asesinatos en los últimos años, el 17-18% de todo el total nacional. ¿Qué sucede en Veracruz o qué se necesita para garantizar la libertad de expresión en esta entidad? Hay mucho trabajo para garantizar la protección de las y los periodistas y al mismo tiempo la investigación en caso de que haya algún caso de homicidio o algún otro delito. Pero está trabajando muy bien la gobernadora y estamos trabajando con ella para garantizar la paz y la seguridad para los periodistas y para toda la población de Veracruz. Presidenta, si me permite, en el caso de la CENTE, independientemente de lo que informe más tarde Gobernación o la propia Secretaría de Educación, dos de las principales demandas de la disidencia magisterial tienen que ver, por supuesto, la abrogación de la ley del ISSSTE y aumento salarial del 100%. El gobierno federal no está en condiciones de otorgar este 100%, ¿no? Pues obviamente nosotros respetamos mucho a las y los maestros de México. Siempre hemos dicho que sus
No estamos de acuerdo cuando hay manifestaciones violentas, que siempre hemos creído en manifestaciones pacíficas. Se ha dado en el periodo neoliberal los incrementos salariales a los profesores eran de 3-4%, apenas la inflación. Se generó un esquema a través de la reforma educativa donde los profesores podían incrementar su salario a partir de estímulos de acuerdo a su productividad. Entonces hay profesores que tienen un ingreso mayor de acuerdo a este esquema de evaluación. Este esquema de evaluación a partir del presidente López Obrador ha cambiado la manera de hacerlo de una forma pues no punitiva, sino realmente de una evaluación integral a través del llamado UCICAM, que es un esquema de evaluación de los profesores. Este esquema que determina su movilidad y otras características. Este esquema estamos platicando con todas y todos los profesores, no solo con quienes se manifiestan, para poder mejorar esa condición de evaluación de las y los maestros de México. Eso es por un lado. Por otro lado, el incremento salarial en el periodo del presidente López Obrador inició desde un 6% y terminó en un 10%. Nosotros en 2 años hemos dado un aumento salarial que no se había dado históricamente. 2 años, uno 10% y el otro 9%. Y evidentemente está determinado pues por el presupuesto público, por la cantidad de ingresos que vienen de las y los mexicanos que conforman el presupuesto público y que permiten pues dar los aumentos salariales. Y por otro lado, regresar a una situación de pensiones como existía previamente a la reforma del 2007 requiere un presupuesto mayor. ¿Qué fue lo que hizo el presidente López Obrador? Crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para garantizar que aquellos maestros y maestras o incluso trabajadores del sector privado que tienen su retiro a través del IMSS pudieran tener un retiro mucho mejor que corresponde al salario medio de 2024 y sus incrementos de acuerdo a la inflación. Eso del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es un esfuerzo muy importante que se hace para mejorar las pensiones de los trabajadores. Ahora se hizo un planteamiento con el ISSSTE para poder mejorar las condiciones del pensionista. El pensionista es el único fondo público porque el IMSS tiene el Afore 21, pero está, digamos, una parte pues es a través de la banca privada. Es el único fondo público en donde puede haber las cuentas individuales de retiro. Para avanzar en un esquema más solidario, el ISSSTE planteó la posibilidad de que hubiera una aseguradora. Las aseguradoras lo que hacen es garantizar la entrega de las pensiones una vez que el maestro se retira, en un esquema de mucho mayor beneficio para los trabajadores del Estado en su retiro. Es una nueva propuesta que se hizo y que de todas maneras la vamos a impulsar porque es algo benéfico para los trabajadores del Estado y en su momento pues ya pediríamos a Martí y al director de pensiones de Secretaría de Hacienda que pudiera explicar para que lo conocieran todas las y los trabajadores del Estado. Presidenta, el mensaje a la disidencia magisterial sería ese: no hay dinero, no hay manera de aumentar el 100% al salario. Hay muchas otras cosas que ellos están solicitando que tienen que ver con las mesas tripartitas. Las mesas tripartitas son líneas de trabajo, digamos grupos de acuerdo, en donde participa el Estado, el gobierno federal o el gobierno del Estado, el gobierno federal y los profesores, en donde están pidiendo alguna serie de cuestiones para sus propios estados. Por ejemplo, con Chiapas, recientemente yo firmé con ellos algo que aprobamos entre el gobernador y su servidora para poder mejorar las condiciones de los trabajadores de Chiapas, de la sección 7. Entonces, aparte son las mesas tripartitas que se desarrollan en algunos de los estados. Entonces, en realidad eso es lo que se ha estado planteando de manera permanente. Presidenta, y en el caso de ya cercana inauguración del Mundial,
¿está garantizado el acceso de todos los aficionados al Fan Fest del Zócalo? Sí, yo creo que sí. Y ya vamos a ver, vamos a esperar estos días y vamos a estar informando. Ya finalmente, si me permite, Presidenta, quisiera conocer su opinión. Ayer se viralizó un video en el que el alcalde de Metepec, en el Estado de México, ingresa a un club. El problema no es que ingrese al club, sino que las personas, sus escoltas, van con armas largas. ¿Es permitido que un policía municipal, que supongo que es la escolta de este alcalde, no, de hecho utilice ese tipo le de pedí al secretario de Seguridad que revisara el caso? Porque, primero, la actitud. Ustedes saben que siempre hemos hablado de la humildad, que cualquier servidor público lo primero que tiene que ser es humilde, sencillo, no prepotente, no soberbio. Y la entrada a este lugar pues fue con una enorme soberbia y totalmente falta de humildad. Y además pues que llegara con personas armadas pues también, y además mostrándose con armas largas pues también no, consideramos que no es propio. Él después dio una explicación, pues hay que ver si esto es cierto, pero consideramos que no es correcto. Entonces vamos a ver que se pueda revisar en términos de la ley si se cometió alguna falta a la ley o no. Muchas gracias. Pero evidentemente no estamos de acuerdo.